De infarto agudo de miocardio. Me escuchan y me ven, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, estábamos aquí ya en la clínica del infarto, que tenemos que diferenciar de la angina de pecho, porque son dos eventos que tienen una correlación de, este, digamos, de base igual. Todo, generalmente son por arteriosclerosis. Y es solamente un proceso de evolución donde el infarto es un evento coronario agudo más grave que la angina. Entonces los síntomas que podemos observar son dolor premonitorio. La tercera parte de los pacientes proporciona un antecedente o alteración en el patrón de angina, inicio reciente de angina típica o atípica o sensación de indigestión poco común en el pecho. Significa que la persona que tiene una angina de pecho estable de un momento a otro o en poco tiempo puede tener una modificación de esa sintomatología, puede empeorar rápidamente o eh, no tener nada y de un momento a otro presentar angina importante. Esta, que puede ser angina típica o atípica. Lo que quiero decirles con esto es que por más que la angina sea atípica, puede ser por un problema de coronaria. Entonces, no quiere decir que cuando los dolores no son típicos, no sean de coronaria. No se puede descartar nada solamente por la clínica. Hay que hacer exámenes. Entonces, por ejemplo, esta sensación de indigestión, como ya hablamos, de que algunos síntomas abdominales pueden presentarse y ser y tener base en un problema cardíaco. Entonces, no se puede descartar la angina atípica de que pudieras tener una base coronaria. Tenemos que investigar. Dolor en el infarto. La mayor parte se produce en reposo, al contrario de la angina estable, por ejemplo. La inestable también es en reposo, pero es un cuadro también grave preinfarto. A diferencia de los episodios anginosos y con mayor frecuencia en las primeras horas de la mañana. Ese es el tiempo, el momento del día en que son más frecuentes los infartos. No quiere decir que en otro momento no se pueda presentar, pero sí es más frecuente en ese tiempo. Se dice que hay una influencia del sistema neurovegetativo. Aparentemente hay mayor preponderancia del sistema simpático en general en relación al parasimpático. El dolor, similar al de la angina, en localización e irradiación. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es más intenso, aumenta de intensidad rápidamente cuando comienza o en ondas hasta alcanzar una intensidad máxima en pocos minutos o más tiempo. Entonces, una de las diferencias con la angina es la intensidad del dolor. La nitroglicerina, que es un vasodilatador coronario, tiene poco efecto y aún los narcóticos quizás no alivien el dolor, quiere decir los analgésicos narcóticos quizás no alivien el dolor. Generalmente sí se utilizan para disminuir esa sensación y disminuir, pero algunas veces puede que no. Síntomas relacionados. ¿Qué otros, otras manifestaciones se presentan con el dolor al mismo tiempo? El dolor? Son manifestaciones neurovegetativas, como la sudoración fría, sentirse débiles y aprensivos, o sea, ansiosos, y moverse constantemente en busca de una posición de comodidad. Además, vaídos, quiere decir sensación de mareo, síncopes pueden haber, o sea, caídas, disnea, pérdida de conocimiento fugaz, quiere decir,
ortopnea, tos, sibilancias, náuseas y vómitos, aisladamente o en cualquier combinación. No quiere decir que todos estos síntomas se van a presentar. En algunas personas se presentan unos y en otras se presentan otros, pero es más frecuente, y eso hay que preguntarlo, que la persona cuando siente dolor intenso en el pecho, que es un infarto en evolución, lo más frecuente que sientan es sudoración fría, ansiedad y angustia, se sienten débiles en el sentido de que no pueden hacer lo que hacían para moverse y además también pueden sentir náuseas y a veces vómito. Cuando el infarto es un infarto que está comenzando y que hay un intenso dolor. Ahora, si es un infarto que evoluciona con una necrosis importante o una isquemia importante previa a la necrosis, ahí puede haber disnea, tos, sibilancias. Infarto indoloro. En pocos pacientes no hay dolor o es menor y es cubierto por las complicaciones inmediatas. En pocos pacientes no hay dolor. Hasta 25% de los infartos se detectan en el electrocardiograma regular sin que haya presentado un episodio agudo que pueda recordarse. Entonces hablamos de que la isquemia y hasta el infarto a veces es indolor. El paciente no se da cuenta. Y estos pacientes, vuelvo a repetir, son personas mayores, muy mayores, o pacientes diabéticos y mayores también. Esto del 25% del infarto se detecta en el electro, quiere decir estos infartos indoloros, cuando se hace un electro de rutina, puede observarse signos de fibrosis o signos de onda QS, que es la que caracteriza al infarto antiguo, pero la persona no recuerda haber tenido un infarto. Muerte súbita y arritmias tempranas es otra manifestación que se produce o que se puede producir durante la evolución de un infarto. Cerca del 20% de pacientes con infarto morirá antes de llegar al hospital. Es un porcentaje medio, digamos, que va a variar de lugar a lugar. En un lugar o en una región donde no hayan condiciones de tratar a un paciente o demore el tratamiento, pues probablemente va a morir más gente que en otros lugares donde hay accesibilidad a la salud y en forma inmediata. Generalmente estos pacientes mueren en la primera hora y se debe principalmente a fibrilación ventricular. Significa esto que, como ya dijimos, la cardiopatía isquémica es una de las que más produce arritmia, y en este caso arritmias graves. ¿Por qué? Porque hay irritación de las células cuando hay necrosis. Se desprenden o salen enzimas y sustancias celulares que van a irritar el medio y van a producir trastornos eléctricos como arritmias y en este caso lo más grave, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Signos, ¿qué es lo que observamos en el paciente? Los pacientes aparentan estar ansiosos y angustiados. Se les nota en la cara y a menudo sudan profusamente, sudoración fría generalmente. La frecuencia puede variar desde bradicardia importante, más en el infarto inferior, hasta taquicardia, causada por aumento de la actividad del sistema simpático, gasto cardíaco bajo o arriba. Generalmente hay taquicardia, generalmente son pacientes hipertensos, generalmente hay hipertensión en el momento, pero puede haber hipotensión y bradicardia. No siempre va a haber taqui o hipertensión en el momento del infarto. La presión arterial puede ser alta más en hipertensos previos o baja en pacientes con shock, como ya dijimos.
Generalmente la presión puede ser alta porque es una de los factores de riesgo muy frecuentes y baja en pacientes con shock cuando el infarto es bastante eh, extenso. La insuficiencia respiratoria suele indicar insuficiencia cardíaca. Es una de las manifestaciones frecuentes y que muchas veces el dolor no es tan protagonista, sino la disnea, la insuficiencia respiratoria. Puede haber, pero claro, esto es causada por una falencia del ventrículo, pero manifestada en el pulmón. Puede haber fiebre en general de grado bajo después de 12 horas y persistir por varios días. Entonces, fíjense que esta patología incluso puede haber una reacción del organismo que aumenta la temperatura. En el tórax, los campos pulmonares a la ausculta generalmente están limpios y en este caso es signo de buen pronóstico porque quiere decir que el infarto no ha producido un trastorno hemodinámico tan importante como para causar congestión pulmonar e insuficiencia cardíaca y respiratoria. Estertores basales se pueden auscultar, son comunes y no siempre indican insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque algunas veces son porque la persona está acostada, digamos, no más. Estertores más intensos y sibilancia sugiere edema pulmonar. Estertores más intensos y sibilancia quiere decir mayor proporción. Muchas veces solamente bien en las bases del pulmón, otras veces en tercio inferior, ya eso es importante, ¿no? O en los dos tercios inferiores. Eso sugiere edema agudo de pulmón. En el corazón, ¿qué vamos a encontrar en la ausculta? El examen cardíaco tal vez no sea muy anormal. Todo depende del tiempo en que auscultemos, si está comenzando, si ya han pasado algunas horas, si la extensión del infarto es importante o no. Vamos a tener signología de corazón. A menudo un impulso ventricular localizado anormalmente representa la región discinética infartada. Eso es difícil de observar. Tiene que ser a la ausculta, ¿no? Pues tiene que ser un infarto tan grande que pueda, y tiene que ser la persona, no tiene que tener sobrepeso para que se pueda observar esto. De no ser que sea el eco. La distensión de la vena yugular refleja hipertensión auricular derecha, lo que puede indicar infarto del ventrículo derecho o elevación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Como ya vimos durante todo este tiempo que llevamos cardiología, la falencia de alguno de los dos ventrículos va a ocasionar una disminución de la velocidad de la sangre y acumulación de sangre hacia atrás de donde está el problema, ventrículo izquierdo o ventrículo derecho. En este caso, entonces, cuando hay ingurgitación yugular, eh, generalmente ya va a haber un cuadro de congestión derecha, de hipertensión en el lado derecho. Y esto se produce inicialmente cuando hay un infarto de ventrículo derecho. Digo inicialmente como si fuera la causa primaria, ¿no? En el ventrículo derecho, el problema principal. Lo que puede indicar infarto del ventrículo derecho o elevación de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Eso ya cuando es ventrículo izquierdo y hay una manifestación retrógrada de toda esta dificultad de la función del ventrículo izquierdo, disminución de la capacidad de contracción y entonces acúmulo hacia atrás. Eso demora un poco más que si fuera un ventrículo derecho, demora los signos, quiere decir los trastornos de las yugulares. La ausencia de aumento de la presión venosa central. La presión venosa central aumenta cuando hay congestión en la circulación venosa periférica. No indica presiones diastólicas
de aurícula y ventrículo izquierdo normales, la ausencia de aumento de la presión venosa central. No siempre la ausencia de la presión venosa indica presiones diastólicas aurícula y ventrículo izquierdo normales. Los ruidos cardíacos suaves pueden señalar disfunción ventricular izquierda. Entonces, cuando hay ruidos hipofonéticos en ventrículo izquierdo, pueden ser por otras causas, por supuesto, ¿no? Pueden ser por derrame pericárdico, digamos. Puede ser por una persona con sobrepeso. Puede ser con una persona que tiene presión en los límites inferiores, que no hay una contracción importante, puede tener ruidos cardíacos suaves. E incluso la persona que escucha puede no tener en ese momento la sensación, o sea, tener algún problema de- para escuchar. Puede, puede, puede interpretarse como ruidos cardíacos suaves, o el estetoscopio no está bien colocado, etc. Los galopes auriculares son las reglas. Durante el infarto, entonces, pueden aparecer galopes auriculares, o sea, ruido, cuarto ruido. Y los galopes ventriculares, o sea, tercer ruido, son menos comunes, porque acordémonos de las características para que aparezcan los terceros ruidos y las características para que aparezcan los cuartos ruidos, y ahí está la explicación. El tercer ruido generalmente indica disfunción significativa del ventrículo izquierdo, ya lo sabemos. Los soplos de regurgitación mitral son comunes y suelen indicar disfunción del músculo papilar o rara vez su ruptura. ¿Por qué son comunes? Porque generalmente los infartos son infartos de ventrículo izquierdo, de ramas de la descendente anterior. Entonces van a alterar el funcionamiento del músculo papilar anterior, principalmente. Y eso va a ocasionar disfunción. ¿Por qué? Porque ya no va a haber la contracción del músculo papilar para mantener cerrada la válvula mitral, sino que va a prolapsar hacia la aurícula izquierda, produciendo una incompetencia de la válvula y una insuficiencia mitral. Los frotes pericárdicos no son comunes a las primeras 24 horas, pero pueden aparecer más tarde. Puede haber frote pericárdico. ¿Por qué? Porque un infarto importante puede producir aumento del líquido pericárdico y producir este signo, que es el frote. Las extremidades, ¿cómo están? Por lo general no hay edema porque es un cuadro agudo, no da tiempo. La cianosis y la temperatura fría indican un gasto cardíaco. Puede haber cianosis por disminución de la capacidad respiratoria y cardíaca también. Eh, y la piel fría, quiere decir generalmente hipotensión y hasta shock. Quiere decir que el gasto cardíaco, la capacidad de contracción ha disminuido. Se deben palpar los pulsos y ahí se va a notar que son pulsos débiles en estos casos. Datos de laboratorio, puede haber leucocitosis, 10.000 a 20.000 al segundo día y desaparece en una semana. Entonces, también hay manifestaciones en la fórmula blanca. Laboratorio. ¿Qué hacemos en el laboratorio para confirmar un infarto? Como ya dijimos al inicio, cuando hablamos de cómo se hace el diagnóstico. Cuando termine esta parte, vamos a volver a entrar. La prueba diagnóstica es una medición seriada de enzimas cardíacas. Eso es lo que se hace. Principalmente se va a pedir al laboratorio CKMB, troponina T o troponina I. Son sustancias específicas para necrosis cardíacas. Son las que se expulsan al exterior y aparecen en la sangre, y por eso es que es principalmente la CKMB, que es una isoenzima
que tiene mayor relación con el músculo cardíaco, porque también los músculos esqueléticos pueden, cuando se lesionan, lanzar CKMB a la circulación. Pero el corazón, la isoenzima CKMB más específica del músculo cardíaco. Y la troponina T también tiene también parecidas, eh, parecidas características. Sustancias específicas para necrosis, pero no exclusivas, aunque pueden aumentar el daño isquémico intenso y daños de músculo esquelético. Entonces, una persona que sufre un accidente, por ejemplo, de tránsito o que ha tenido lesiones musculares, ¿no? Con escoriaciones importantes y aplastamiento del músculo, puede tener CKMB de troponina I o T altas. La CKMB positiva a las 6 horas después del inicio de los síntomas. Es difícil saber porque los síntomas a veces no hay, pero uno tiene que tratar de, inicialmente, cuando sospecha de infarto, inmediatamente solicitar estas pruebas. Los valores circulantes de troponina y troponina son más específicas, permanecen elevadas 5 a 7 días más o menos después del infarto. Más o menos tienen la misma relación en el tiempo, cuando se las detecta y al final. Claro, se dice la que CKMB más o menos hasta 5 días. ¿Qué se debe hacer? Se debe pedir inicialmente para detectar, para confirmar un infarto y cuando el paciente generalmente va a ser internado. El paciente con infarto debe ser internado. Infarto de cualquier tipo. Se le va pidiendo enzimas para hacer un seguimiento del nivel de enzima. Y esto va a ser una curva que va a subir y luego va a descender con los días que pasen. Pero en algún momento, si no se hace, digamos, cateterismo o se hace para conocer si no hay otras arterias en riesgo o para tratar de eliminar el trombo, puede reinfartar o infartar en otro lado. Entonces las enzimas otra vez van a volver a subir. Entonces, por eso se hace un control de enzima por lo menos una vez cada día, aunque al inicio del infarto se hace digamos, a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24 horas, para ver esa evolución. Electrocardiograma, el grado de anormalidad del electro proporciona no es un estímulo, solo una aproximación de la magnitud del infarto. Eh, Esto significa que el infarto es un examen complementario que nos ayuda a hacer diagnóstico, fíjense usted. Pero aquí le quita importancia. Pero es porque, para que pensemos de que que el electrocardiograma no es infalible, podríamos decir. No tiene una sensibilidad y una especificidad 100%. ¿Ya? Entonces, si un electro es normal y nosotros sospechamos que es un infarto, no es definitivo. Ya no podemos descartar. Tenemos que pedir enzimas y tenemos que tratar de ver si existiera otro electro anterior para poder comparar y ver si no hay cambios. Entonces, el infarto no siempre, dependiendo del momento también, ¿no? Va a ser bien detectado por el electro, pero por supuesto, no hay que quedarse ahí. Hay que pedir otro a la hora o a la media hora y así sucesivamente para ir tratando de confirmar. El tratamiento del infarto. El tratamiento del infarto el objetivo es eliminar el trombo para que la sangre pueda seguir circulando. Y eso se debe hacer en las primeras 6 horas de lo posible. Si es en las 4, mejor. Si es en las 2, mejor. Porque después ya es muy difícil, se consolida el infarto, se consolida el trombo. Y el infarto ya va a provocar, ya está provocando lesiones y necrosis importantes en el músculo.
Por eso uno de los tratamientos que se aconsejaba era la terapéutica trombolítica y una de las sustancias que se usaba era la streptokinasa. Digo que se usaba porque ya ahora casi no se usa. Hay otras sustancias, otros medicamentos que se usan en estos casos, pero como el cateterismo este, ah, se utilizó ya como una prueba diagnóstica y al mismo tiempo terapéutica, esto solamente se hace en lugares donde no hay esa opción, en lugares donde no hay la accesibilidad a un cateterismo, a un laboratorio de hemodinámica. Entonces, se puede hacer. Uno de los que se utiliza es una sustancia que se llama Acteplasa. Es un poco cara e incluso es difícil de conseguir en lugares poco poblados, porque es un medicamento caro y no siempre las farmacias, que en última instancia este, son instituciones de lucro, no van a tener para que expire cualquier momento y pierda, de no ser que sea una institución del Estado. Entonces la terapéutica trombolítica es una opción, pero cada vez menos se utiliza, porque el cateterismo se está usando con mayor frecuencia y porque es más efectivo. La trombolisis no es tan efectiva, a veces no da resultado y puede producir problemas colaterales. Cuando yo hice residencia, el cateterismo se hacía recién posinfarto, después de 7 días que estaba el paciente en unidad coronaria o en terapia intensiva. Todos los pacientes entonces se tienen que internar en la unidad coronaria. Todos los pacientes con infarto. Eso es protocolo. ¿Por qué? Porque un infarto pequeño también puede dar complicaciones. Y un infarto pequeño inicialmente puede aumentar de tamaño. De ahí que entonces todo infarto debe ser internado, controlado y monitorizado. Eh, entonces, el cateterismo se realiza lo más pronto posible y esto hace de que se pueda desobstruir el vaso trombosado. Por consiguiente, hace de que el daño sea mínimo y a veces no hay daño incluso porque se hace de forma muy precoz el cateterismo y se soluciona esa situación, pero generalmente como hay una placa arteriosclerótica que ha sido en parte donde se ha producido un trombo, y queda cierta obstrucción. Entonces, el cateterismo también, en forma terapéutica, se puede utilizar para abrir el vaso. Eso se llama angioplastía coronaria y se hace con un catéter balón que se llama, quiere decir que tiene un globo que se infla y va a expandir las paredes del vaso. Luego que hay esa expansión, se coloca un dispositivo que se llama stent, que se está utilizando actualmente, que es un dispositivo de metal especial que se introduce por medio del catéter y tiene, por supuesto, una dimensión pequeña porque su estructura está conformada de esa manera como una espiral y adentro ya se expande y abre el vaso. Generalmente se pone últimamente más que todo los estén con droga que se llama para evitar que se trombose ahí nuevamente la sangre y produzca un infarto. Eso ha hecho de que eh, no haya eh, reobstrucción del vaso, aumento de la placa principalmente o un infarto nuevamente, porque antes no se ponía y habían reinfartos o reobstrucción.
en 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año. Y había que hacer de nuevo una angioplastía. Con esto se solucionó bastante este problema. Bueno, si es que eh, no se puede, porque no todas las angioplastías se pueden realizar, porque depende del lugar donde está. Si es en el tronco, por ejemplo, una coronaria, si es en un lugar poco accesible, porque como hay un momento en que se obstruye el vaso, ¿no? Y si es en un lugar donde hay una división importante de las arterias, entonces eso puede ocasionar más bien un infarto, empeorar o en la otra arteria que se aprieta, porque al apretar una va a empujar hacia el otro lado. Y si ya tiene cierta lesión, puede ocasionar otro infarto. Entonces, en esos casos, se retira el catéter y se va a una cirugía de revascularización de miocardio, se llama, donde se realizan puentes. ¿Qué quiere decir el puente? Generalmente, venas de la safena de las piernas se retiran y se hace una conexión con la aorta por encima de la válvula, una conexión por encima de la lesión que existe, importante. Entonces, ese es el puente. Generalmente se llama puente de safena. Pero también se conecta la coronaria, no, la arteria mamaria interna con las coronarias, ¿no? También esa otra opción para revascularizar las arterias coronarias. Esa es en la cirugía ya. Muy bien, pero no hemos hablado del tratamiento en la fase aguda del infarto, cuando llega a la emergencia, la primera atención del infarto. Entonces, lo primero que hay que hacer es diagnóstico. El paciente llega a la emergencia, generalmente, aunque puede estar en la calle, y se puede empezar el tratamiento en la calle o en la ambulancia, porque no hay que perder tiempo. Entonces, llega a la emergencia, ¿y qué es lo primero que se debe hacer? Lo primero que se debe hacer es tratar, si está con mucho dolor, tratar de calmar el dolor, colocar vasodilatadores coronarios, tipo nitratos o nitritos, y hay que colocar una vía de acceso para poner la medicación, hacer un electrocardiograma, monitorizar al paciente la frecuencia cardíaca y el ritmo, monitorizar la presión arterial y medicarlo con 300 miligramos de aspirina, 300 miligramos de clopidogrel, 80 o 40 miligramos de atorvastatina o 40 de rosuvastatina, luego administrar un analgésico potente que puede ser eh, un opiáceo, morfina, porque el dolor es importante y también el dolor puede empeorar al paciente porque puede producir shock por el dolor. Luego, oxígeno, oxígeno por catéter o por máscara, signos vitales, por supuesto, para tratar de medicar al paciente ya en forma más específica, si está hipotenso, si está hipertenso. Eso es lo que se debe hacer cuando hay un infarto agudo de miocardio. Y por supuesto, tratar de estabilizarlo. Si hay arritmias, hay que colocar antiarrítmico. Un antiarrítmico que se utiliza en forma aguda cuando hay trastornos ventriculares, por ejemplo, es la silocaína, silocaína sin epinefrina, endovenosa, en bolo, 2 ml, por ejemplo.
para tratar de disminuir las extracístoles ventriculares que son peligrosas en ese momento por la inestabilidad del miocardio. Y luego colocar amiodarona y luego ya hacer el tratamiento más, más permanente dentro de la evolución en la unidad coronaria o en la terapia intensiva. Ese paciente tiene que ser internado. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra cosa? Eh, Generalmente, 5 días o 7 días es la evolución de un infarto. Cuando no se hace especialmente cateterismo y no se desobstruye la arteria. Si el paciente llegó a las 12 horas de un infarto, ya es casi imposible. Entonces el paciente infartó e infartó. Va a tener ya las consecuencias de ese infarto. Entonces hay que internarlo y darle todo el apoyo médico en el sentido de que se debe controlar la presión, se debe monitorizar y se debe esperar porque también pueden haber complicaciones gravísimas al tercer o cuarto día cuando el infarto es importante. Puede aparecer una comunicación interventricular y realmente la letalidad de esa comunicación es gravísima. Las arritmias también hay que controlarlas y así el paciente puede salir. Lo importante es pensar de que, tener en cuenta de que esta patología no es solamente un trastorno de un vaso que se cerró, es un problema genérico, es un problema de todo el organismo y que si hay un vaso obstruido puede haber otros ya semi obstruidos. Muy bien. Maricel Velasco, me parece que levantó la mano. No, doctor, no, no levanté. Ay, fui yo entonces. Fui yo con mi cursor. Muy bien. Eso está en relación con cardiopatía isquémica. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces nos vamos a Chagas. Primero vamos a hablar de enfermedad de Chagas. Miocardiopatía chagásica. Están conectados, ¿no? Están viendo. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Hablando de Chagas, también tenemos cardiopatía chagásica, tenemos que hablar de enfermedad de Chagas, ¿no? Para que produzca miocardiopatía chagásica tiene que haber enfermedad. Pero por supuesto eso parece lógico y obvio, ¿no? Lo que sucede es que el Chagas, la enfermedad de Chagas, puede que no dé manifestaciones cardíacas, que dé manifestaciones intestinales principalmente. Entonces, por eso es que hay que hablar primero de enfermedad de Chagas y ver sus características. Así como cuando se habla de arteriosclerosis, hay personas con arteriosclerosis que no siempre van a ser un infarto, sino van a ser otras manifestaciones, por ejemplo, en las piernas o en el cerebro. Entonces, vamos a empezar. La enfermedad de Chagas constituye un importante problema de salud pública para América Latina. ¿Qué son los problemas de salud pública? Los problemas de salud pública son enfermedades que afectan a un sector importante de la población en número. Entonces, el Estado tiene que participar tratando de evitar que la gente se enferme, de que tenga mejores condiciones de vida, porque la política de un país es que se debe encargar los gobernantes de mejorar las condiciones de vida de la gente.
Entonces, es mucha gente, quizás no sean 16 millones ahora, ya sean menos, que están afectadas por Chagas en América. Esta enfermedad ha reducido la expectativa de vida de personas en fase productiva. Ese es uno de los problemas del Chagas, que generalmente va a afectar a las personas en su fase productiva. Quiere decir, cuando empiezan a trabajar, después de mayoría de edad, 18, 20 años, y en esa etapa van a tener las complicaciones cardíacas de las que nos vamos a ocupar. Por consiguiente, va a afectar su vida normal de una persona. No va a poder trabajar igual, no va a poder tener una familia porque no va a Doctor, poder, sí, disculpe, no se ve la diapositiva. pero si yo les he preguntado y me dijeron que sí. Ahora sí, Ahora, doctor. Ahora sí, doctor, gracias. entonces, la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis sudamericana es una parasitosis usada por un protozoario flagelado, tripanosoma. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Es una tripanosoma y cuando lesiona las células, es intracelular, a pesar de ser un tripanosoma, pero cambia, modifica su estructura para poder introducirse a la célula. Es un protozoario flagelado, pero en su fase de tripanosoma. Es endémica en América Latina, del norte de México hasta el sur de Argentina y Chile. Quiere decir que es en América nada más donde existe. Hay otros tipos de tripanosoma en África, por ejemplo, ¿no? La tripanosomiasis gambiense y rhodesiense. La enfermedad del sueño. Fue descubierta por Carlos Chagas en 1909 al nordeste de Brasil. Clásicamente considerada enfermedad típica del área rural de América Latina y en las últimas décadas la migración rural urbana en muchas áreas endémicas por el modelo político-económico ha ocasionado que gran número de chagásicos lleguen a las grandes ciudades. Como decíamos, la política y la economía influyen en todo, influyen en nuestras vidas. Entonces, tenemos que conocer algo de política y también estar atentos y entender la economía de nuestro país. Eh, es endémica, quiere decir que siempre hay casos en estos países, ya en algunos menos, porque han tratado la enfermedad, han tratado y han disminuido los medios de contagio de la enfermedad, los medios o las formas de adquirir la enfermedad. Antes, por supuesto, solamente se veía en el campo. Por ejemplo, en Bolivia, en Santa Cruz principalmente, los valles cruceños eran los que tenían chagas. Por supuesto que en esta zona había también, pero era menos. En esta zona, digo, alrededor de Santa Cruz, para el lado oeste, para el lado norte, pero también la zona del Chaco. Es una zona endémica y tenía bastante bichuca y por consiguiente, no solamente, no donde hay bichuca nomás hay chaga, puede que haya bichuca y no haya chaga, pero que tenían también tenían el parásito, ¿no? Entonces estas dos zonas, y el Chaco es Chaco en Bolivia, ¿no? Chaco cruceño, Chaco chuquisaqueño, Chaco tarijeño y los valles que llegan hasta Cochabamba principalmente. Esta es la zona donde había mayor cantidad de parásitos que tenían, que estaban, eran portadores del tripanosoma. Pero hay una zona en el altiplano, en la zona montañosa mejor, que también tenía la mala suerte de tener bichucas con chagas. Es una zona del valle de Potosí. En Potosí había chagas en una zona. Muy bien. El tripanosoma, vamos a ver las formas en que ingresa al organismo. Eh, el- la forma más común es por la picada de la bichuca, que generalmente, por supuesto, va a picar en lugares
que están descubiertos y en la noche. ¿Y cuáles son las partes descubiertas? La cara principalmente, porque en esta zona, especialmente en los valles, no hay demasiado calor como tenemos a este lado de Santa Cruz. Por consiguiente, la persona se cubre y deja solamente la cara, digamos. Pero acá nos puede picar en cualquier lado porque a veces dormimos sin taparnos. Esa es la forma más común, pero hay otras cuatro formas. La forma a través de la sangre, la transfusión de sangre, que ya ahora también es mucho menor, porque antes no había control, antes se sacaba sangre de una persona y pum, se colocaba, incluso no se hacían exámenes previos a la persona para ver si tenía Chagas. Luego, los trasplantes de órganos, raro, porque se hacen pocos, al menos acá. Tercera. Cuarta, vía congénita, la madre puede pasarle al niño y no, también no está frecuente. Y la otra, la última, que antes, en un tiempo corto nomás pasado, se decía de que había un contagio vía oral por alimentos, pero no estaba confirmado. Ahora sí se confirmó, especialmente con el famoso açaí, que mucho viene del Brasil y que aparentemente está contaminado. No digo todo, no sé cuál, pero se dice que es una de las fuentes de contaminación para que uno pueda enfermar de Chagas a través de la vía oral. El Chagas tiene una evolución aguda y una evolución crónica. La evolución aguda generalmente no se nota, evoluciona como cualquier proceso viral y leve, por consiguiente es difícil detectarlo. Y la fase crónica tiene dos etapas, la fase determinada e indeterminada. La indeterminada es aquella que no va a dar ninguna sintomatología al paciente, ninguna alteración cardíaca. La determinada es cuando sí van a aparecer trastornos cardíacos. Muy bien, entonces la forma aguda presenta fiebre, edema palpebral general y general poliadenopatías, hepatoesplenomegalia, anemia y nódulo subcutáneo. Una reacción inmunológica cuando entra el parásito, pero generalmente no se puede detectar porque es una cosa tan rápida y tan leve. Es transmitida por insectos hemípteros de la subfamilia Triatomidios. Triatomidios. Estos son las bichucas, como ya dijimos. El hombre se contagia a partir de los insectos triatomidios, de la cual hay varias clases, dependiendo de la región geográfica. No solamente hay un tipo de vinchuca, por lo menos hay tres tipos. Durante el acto de la picadura, el triatoma vinchuca defeca y elimina con las heces los tripanosomas infectantes. Estos atraviesan la piel a través de la herida. Entonces, la vinchuca pica en la noche, no se siente y retira toda la sangre que puede retirar, se da la vuelta y defeca. Y como esa picadura deja un cierto escozor, la persona se rasca incluso durmiendo y deja una lesión mayor por el rascado y por ahí se introduce el parásito en forma dinámica, en forma activa, porque tiene flagelo, ¿no? Entonces ahí entra a la circulación sanguínea. Esta pequeña herida es producida por la picadura o por el rascado del paciente, produciéndose erosiones en la piel. Los insectos, ¿por qué tienen el parásito? Se contaminan al picar personas o animales domésticos y van llevando el parásito de una persona a otra o de un animal a otro. Generalmente es el tatú el que tiene más, pero también animales domésticos, la gallina, pero no enferma, ¿no? El Trypanosoma cruzi mide de 7 a 20 micras de diámetro, pero varía de acuerdo a sus diferentes formas biológicas. Entonces, el tripanosoma va modificando dependiendo del lugar donde esté, en la vinchuca, en la circulación o en la célula. La forma biológica tripanosoma se observa solo en la sangre circulante. Cuando el parásito penetra en la célula, al penetrar a la célula, pierde rápidamente una membrana que tiene y el flagelo, y adquiere la forma de leishmania y disminuye por consiguiente su tamaño para adaptarse y entrar a la célula de 1,55 micras de diámetro.
Intracelularmente se multiplica mediante divisiones binarias. Uno se hace dos, dos se hacen cuatro, cuatro se hacen ocho. Y eso es lo que va a provocar un quiste, un pseudoquiste dentro de la célula. Y por supuesto, se va a ir agrandando y va a ocasionar inflamación, destrucción de la arquitectura celular y, así, y del tejido. La patogénesis de la miocardiopatía chagásica crónica todavía no está totalmente comprendida. Se la estudia poco porque es enfermedad que ya ha disminuido bastante y generalmente los que enferman más son las personas pobres. Entonces, no hay mucho dinero porque las empresas necesitan dinero para investigar. Y cuando sacan el producto, incluso un producto que había para el tratamiento del Chagas agudo, ya no fabrica la empresa que lo descubrió primero, que era la Roche, ya lo dejó de fabricar, porque seguro que económicamente no era rentable. ¿Cuáles son las formas en que se manifiesta o se produce la lesión? Lesión directa del tejido por el Trypanosoma crucis. Esta es la patogénesis que está como hipótesis. Dos, la teoría neurogénica afecta al sistema nervioso, en este caso del corazón. Tres, hay unas reacciones inmunológicas antimiocardio, quiere decir que el organismo reacciona contra su propio organismo. Y hay enfermedad microvascular, lesión inflamatoria en vasos de esa zona. Y esto lo volvemos uno solo. Creemos que el desarrollo de la miocarditis, va a haber una miocarditis, porque hay una inflamación por la entrada del parásito a la célula. Creemos que el desarrollo de la miocarditis está relacionado a necrosis focal progresiva, provoca necrosis en la zona y acumulativa asociada a fibrosis intersticial, es un proceso inflamatorio que cicatriza, reparativa efectiva e hipertrofia miocitaria circundante. Estas son esta hipótesis alternativa es una consecuencia de las hipótesis que vi. Estos procesos serían iniciados y perpetuados por factores autoinmunes y alteraciones en la microcirculación del miocardio. Entonces, todo esto está condensado aquí, todas las cuatro hipótesis están condensadas aquí. Quiere decir que todas estas hipótesis participan. Las alteraciones intrínsecas del sistema nervioso autónomo estarían implicadas en el contexto global de la evolución clínico-patológica del cardiópato chagásico crónico. Quiere decir que el sistema nervioso autónomo también se lesiona. Ejemplo, en el intestino afecta el esófago y afecta el colon. El colon va a dar, por ejemplo, manifestaciones de eh, estreñimiento crónico porque ya no hay el estímulo nervioso para que haya el peristaltismo adecuado para que el contenido de las heces fecales progrese y se elimine. Y en el esófago va a producir también una lesión de los plexos nerviosos y va a producir una dilatación, así como el colon, lo que también no permite que participe, ¿no?, de el esófago de del descenso del bolo alimenticio. Entonces se produce lo que se llama la acalasia. Creo que no vamos a poder terminar, pero vamos a entrar un ratito más. Forma aguda. Prevalece en niños y jóvenes y se prolonga por lo general de 20 a 30 días con un cuadro febril de 38 a 40 grados, bastante irregular, anemia y un edema particular, sobre todo palpebral, con conjuntivitis, infarto coronario, hepatosplenomegalia y una peculiar extumefación del tiroides que en los niños es uno de los síntomas más precoces. Yo nunca he visto en forma específica un cuadro de Chagas agudo. Y existe un signo, ya ahora lo digo, que se llama signo de Romaña, que es una inflamación del párpado del lado donde picó la vinchuca, que se pensaba que era un signo patognomónico de Chagas, pero no es. Es solamente un proceso inflamatorio por la zona donde pica, nada más. Pero si pica en el pie o pica en la mano o en el brazo, no hay signo de Romaña. Ya en la fase aguda, el corazón puede estar
intensamente afectado, miocarditis, apareciendo disnea, porque aparece ya una dilatación del corazón. Se comprueba a veces dilatación ventricular con trastornos electrocardiográficos, bloqueos y alteraciones de la onda T. En algunos enfermos aparecen también manifestaciones meningoencefalíticas que junto con las cardíacas son los responsables de algunos fallecimientos. Esto tampoco yo lo vi nunca, esta manifestación meningoencefalítica, ¿no? Es otro lugar donde puede manifestarse el Chagas, según la literatura. Forma crónica, en ocasiones la enfermedad adquiere un curso prolongado, especialmente en los adultos. La afectación cardíaca suele ser el rasgo predominante. Afecta al corazón o afecta al intestino. En este caso, cuando afecta al corazón, afecta poco al intestino. Cuando afecta al intestino, afecta poco o nada al corazón. La cardiopatía chagásica tarda varios años en exteriorizarse clínicamente, como la fibra reumática, por ejemplo. Las más de las veces aparece sin que existan antecedentes aparentes de enfermedad aguda, como ya lo dijimos. Otras veces surge de una forma aguda seguida de varios años de aparente curación o un periodo de síntomas indeterminados. Es la causa más común de asistolia y muerte cardíaca en las zonas endémicas de Sudamérica. Causa más común de asistolia y muerte cardíaca en las zonas endémicas de Sudamérica. Al revés de la arteriosclerótica, de la cardiopatía arteriosclerótica que produce isquemia generalmente, incide más en sujetos en edad inferior a los 50 años, edad productiva. En cambio, la cardiopatía isquémica es de los 40 a 50 para arriba. Las lesiones y su exteriorización guardan estrecha relación con la duración de la infección activa y extensión de las lesiones miocárdicas. Las lesiones y exteriorización guardan estrecha con la duración de la infección activa y extensión de las lesiones miocárdicas. Depende del grado de lesión miocárdica para que aparezcan manifestaciones clínicas. Radiológicamente se comprueba marcado agrandamiento del área cardíaca. No es excepcional la muerte súbita por asistolia. El diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? El parásito puede mostrarse en la sangre en el Chagas agudo por el procedimiento de la gota gruesa y con la reacción de Strout. Esas dos son las más comunes. Esas dos pruebas se hacen para el diagnóstico de Chagas agudo. El senodiagnóstico, que es otra forma de diagnosticar, pero no nos sirve porque tiene una especificidad y una sensibilidad muy baja. Solamente se utiliza en los laboratorios para hacer estudios. El senodiagnóstico se trata de poner cajas con ninfas, quiere decir bichucas que son producidas en laboratorio, son jóvenes, no tienen el parásito y se los coloca en dos cajas en cada brazo, en la parte interna de los brazos. Y después de algún tiempo se retiran. El senodiagnóstico, la gente, bueno, no le explican a las personas, lo hace Cenetrop. Cree de que, bueno, en el Chagas agudo es más fácil que hayan parásitos en las vinchucas que luego de que se las retira del brazo, con sangre, se estudia las S de estas vinchucas y se observa el parásito cuando la persona es chagásica. Pero a pesar de que son aproximadamente 20 vinchucas, creo, en cada caja, no siempre alguna va a captar un parásito. Entonces, en el Chagas crónico, que es donde hay poca circulación de parásitos, ¿por qué? Porque por más que el tripanosoma en su forma mastigote entre en la célula, produzca esos pseudoquistes, esos pseudoquistes en un momento se van a romper y van a lanzar nuevamente el parásito a la circulación. Entonces, a pesar de esa situación, no siempre se va a encontrar. Por consiguiente, ¿cuál es la sensibilidad
de este examen? Aproximadamente solo un 50%. Entonces, si no sale, da falsos negativos. Quizás no todos van a ser negativos 50%, pero digamos 20% más. Entonces, no se usa para diagnóstico, se usa para acompañar un estudio del Chagas, algún estudio que haga, ¿no? Pero la gente le daban sus resultados y decían, no tiene el parásito. Decían, ya me curé, pero no es así. Entonces, el senodiagnóstico consiste en la demostración del parásito de la S de los triatomas puestos a picar sobre los individuos infectados. Los triatomas son ninfas, o sea, hijas de las chucas que no tienen el parásito, fueron criadas en laboratorio, hallándose el parásito en casi todos los casos y agudos y en un 30% de los crónicos. En casi todo, dicen, no, no está cierto. La serología, pero claro, el Chagas agudo es importante, digamos, con las otras pruebas se puede detectar sin necesidad de hacerse un diagnóstico y es más probable que se detecte. La serología con las reacciones de hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta y ELISA para Chagas tienen especificidad del 99.9%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar de esta parte? Aparte del senodiagnóstico, el diagnóstico del Chagas se hace en la fase aguda con gota gruesa y esto, en la fase crónica con hemaglutinación indirecta para Chagas, HAI, inmunofluorescencia indirecta para Chagas, IFI y ELISA para Chagas. Dos pruebas por lo menos, 99.9, no una sola. Es efectiva en los casos agudos, en especial en niños. No actúa en los casos crónicos, solo se tratan las complicaciones. Bueno, aquí había otra. Bueno, hablando del tratamiento en el título, el tratamiento, ¿cómo se trata el Chagas? El Chagas, ¿no? Enfermedad de Chagas, no la miocardiopatía. La miocardiopatía tiene otro tratamiento. Pero las personas que tienen miocardiopatía también pueden ser tratadas, pero es crónica, ya no está indicado tratamiento, solo en la fase aguda. Es efectivo en los casos agudos, en especial en niños. No actúa en los casos crónicos, solo se tratan las complicaciones, ya sea de la insuficiencia cardíaca, de los trastornos de conducción con marcapaso y con antiarrítmico. En nuestro medio se usa el benznidazol de 100 miligramos, con el nombre, por ejemplo, la Roche le puso Rochagan. Ese era el nombre que tenía. Ahora hay un laboratorio que aparentemente sigue produciendo en la Argentina el benznidazol con otro nombre. Este, se da 5 a 7 miligramos por kilo peso por 8 semanas, ya no 4 a 6. En esto ha habido una cantidad exagerada de tratamientos. A mí me han dicho pacientes que han hecho a veces tratamiento un año. Eso ya es exagerado, hasta 6 meses. Entonces, 8 semanas, ¿no? 2 meses de tratamiento es lo que ahora se aconseja. Eh, ¿Cómo se hace el tratamiento con este medicamento? Como es 5 a 7 miligramos kilo peso, se da personalmente considero de que se debe dar un tratamiento progresivo. ¿Por qué? Porque produce a veces alergia y a veces son cuadros graves, intolerancia al medicamento, es tóxico. Entonces hay que ver primero la tolerancia. Entonces es un tratamiento progresivo. ¿Qué significa esto? Una persona de 60 kilos que le damos 5 miligramos kilo peso, le damos 300 miligramos por día, divididos en dos dosis. Entonces le damos el primer día media tableta después del desayuno. El segundo día media tableta cada 12 horas, desayuno y cena.
El tercer día, una tableta en la mañana, media en la tarde. Cuarto día, una tableta en la mañana y una en la tarde. Quinto día, una y media tableta en la mañana, una y media tableta en la tarde. Son los 300 miligramos. Entonces, ¿esto por cuánto tiempo? Por 8 semanas o 2 meses. Yo considero de que debe de ser a partir del momento en que toma toda la dosis. Los otros 4 días, digamos, no son una parte de las 8 semanas. Para mí. Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver el tratamiento de la miocardiopatía chagásica. ¿Qué produce la miocardiopatía chagásica? ¿Qué alteraciones, qué manifestaciones, qué complicaciones? La miocardiopatía chagásica va a afectar el corazón y va a producir en la fase crónica miocardiopatía dilatada generalmente, en forma difusa. Y trastornos o lesiones del sistema de conducción, o sea, bloqueos principalmente. Entonces, a veces produce bloqueos y no aumenta el corazón. Esos casos son ideales para poner marcapaso, porque tiene capacidad de contracción. Solamente afecta el sistema de conducción, produciendo bradiarritmia o bloqueo. Pero a veces produce aumento del área cardíaca, insuficiencia cardíaca como manifestación y lesiones también al sistema de conducción. Entonces, el marcapaso en estos casos ayuda, pero no ayuda mucho. ¿Por qué? Porque falta lo más importante, la capacidad de contracción. La insuficiencia cardíaca va a continuar tratándose. Solamente va a tener el pulso adecuado ya. Solamente el marcapaso da el pulso, el latido del corazón, que no se baje. Y entonces, con estas dos, ustedes ya saben tratar insuficiencia cardíaca. Esto es solamente un origen, una causa, como dijimos al principio cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, que primero vamos a ver insuficiencia cardíaca y luego vamos a ver todas las causas que hemos visto a medida que avanzamos en los temas: hipertensión arterial, valvulopatías, cardiopatía isquémica, que también puede llevar a insuficiencia cardíaca, miocardiopatía chagásica. El tratamiento entonces para el trastorno del sistema de conducción es marcapaso. Hay diferentes tipos de marcapaso. Eh, los marcapasos más comunes que se colocan ahora son los marcapasos bicamerales. Electrodo en aurícula, electrodo en ventrículo en el lado derecho. Y se colocan generalmente por punción de la vena subclavia. Entonces es el más adecuado en el sentido de que fisiológicamente va a hacer que la persona haga sus actividades normales y va a haber el consiguiente aumento o disminución de la frecuencia cardíaca de acuerdo a la situación que tenga el paciente. Eh, Antes se ponía solamente un electrodo en ventrículo derecho, lo que hacía de que solamente se le dé un pulso de 60 por minuto. 60 por minuto es lo mínimo, digamos, cualquier marcapaso que se coloque. Pero en este caso era 60. 60 cuando dormía, 60 cuando comía, 60 cuando caminaba, 60 cuando corría. Entonces había problemas. Más aún cuando había un ritmo sinusal todavía. Si fuera y fibrilación auricular, que es poco frecuente en el Chagas, no habría mucho problema con ese aspecto, ¿no? Y en los pacientes que tienen fibrilación auricular crónica, que ya no se va a modificar, se les puede poner en un solo electrodo en el ventrículo. Pero estos marcapasos nuevos ya sienten y estimulan de acuerdo a la necesidad. Antes no, eran fijos. Entonces, hay otros marcapasos que son marcapasos desfibriladores, por ejemplo, cuando hay mucha arritmia, o hay un marcapaso que se llama resincronizador, cuando, como en los ventrículos, cuando hay bloqueos, generalmente el bloqueo es rama derecha,
Y eso me está olvidando de decir. Manifestaciones en el electrocardiograma del Chagas. Hemibloqueo anterior izquierdo y bloqueo completo de rama derecho es lo clásico. Y después ya son los bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo y tercer grado, que ya los vimos cuando hablamos de electro. Entonces, cuando hay bloqueo de rama, uno de los ventrículos se atrasa milésimas de segundo y eso teóricamente dificulta la contracción, que no es al mismo tiempo. Entonces, por eso se hace el marcapaso resincronizador para que los dos al mismo tiempo se contraigan y mejore la capacidad de contracción. Entonces, esos son, eso es lo que se refiere al Chagas. La radiografía del tórax hay que tomarla siempre para ver el tamaño del corazón principalmente. El ecocardiograma nos va a dar la función del corazón, la fracción de eyección, y nos va a medir, por supuesto, las cavidades del corazón. Eh, Tratamiento definitivo de una miocardiopatía dilatada importante con insuficiencia cardíaca, trasplante cardíaco. ¿Alguna pregunta? Sí. Las complicaciones serían miocardiopatía dilatada y trastornos del sistema de conducción. En corazón, por supuesto, la miocardiopatía dilatada va a dar funcionalmente una insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque la insuficiencia cardíaca es un trastorno funcional, pero la causa es la dilatación. Si el corazón se dilata y se dilata bastante, seguro que va a haber insuficiencia cardíaca, segurísimo. ¿Alguna otra pregunta? Anaí Belén, Daniela Morato, No, Morato. doctor, está bien todo. Bueno, entonces el examen es el jueves, ¿no? ¿Sí o no? Sí, doctor. Bueno, el martes nos vamos a ver todavía. Yo voy a ir para que los que no han visto sus exámenes los puedan ver. ¿Está bien? Gracias, doctor. Sí, doctor. ¿Es Gracias. alguna otra cosa, alguna sugerencia? Una sugerencia, doctor.